Bueno, recién hablábamos con dos profesionales médicos allí en el Hospital del Carmen que nos contaban de qué manera están trabajando frente a los casos de coronavirus. Vamos a regresar a ese lugar, Roxy. Sí, y la idea es ver cómo trabajan, cuál es la función que tiene el respirador. Si lo podemos ver, bueno, estamos en contacto con ellos porque queremos saber cómo le va, doctor, nuevamente, Oscar. ¿Cómo está? Bien, bueno, doctor, vemos que ahí está con el respirador. Queremos saber cuál es el criterio que se tiene para que un paciente llegue a este aparato, que salva la vida, ¿no? Bueno, así es. Bueno, déjeme hacer un marco previo. Obviamente Sí. que nosotros no estamos en una sala de terapia aquí. Esta es una habitación de la maternidad que se llama Sala Canguro, que es donde probablemente vengan los niños que tengan mamás que sean COVID positivo. Todavía obviamente no tenemos ningún caso de esos. Entonces hemos traído a este lugar un respirador, que es el que ustedes están viendo, que obviamente no está conectado a pacientes, y un monitor multiparamétrico. Este aparato ahora está en un modo de prueba para que ustedes adviertan. Bueno, y otra observación que quiero hacer es que este es un aparato que no es de última generación, aunque todavía está en perfecto estado, y va a servir seguramente y mucho para cuando se lo requiera, pero esta es una generación de respiradores que ya ha sido superada y que nosotros, es el último que nos queda, porque los respiradores de última generación están ahora en funciones y este está en reserva. Y lo tenemos aquí puesto a ciclar sin conexión a pacientes para que ustedes tengan una idea de cómo es. Esto tiene un montón de seteos, un montón de parámetros que deben ser conectados al paciente, ¿Y que yo cómo como llega no soy el terapista no se paciente los puedo... al respirador? ¿Cuál es el criterio Bueno, para que se lo conecte? La indicación de que el paciente vaya a este aparato es que entre en insuficiencia respiratoria. Los parámetros de insuficiencia respiratoria son varios, pero en el punto en el que sus pulmones no pueden oxigenar suficientemente bien su cuerpo, en ese caso se lo conecta a este aparato en el que se le inyecta presión positiva y se le inyecta un volumen de oxígeno que es variable obviamente, pero que puede mejorar su parámetro ventilatorio. Ahora, doctor, nosotros nos enterábamos por el caso del primer ministro británico Boris Johnson que hay dos maneras de recibir oxígeno, usted la va a poder detallar más, pero en el caso de él, el parte médico decía que no estaba intubado, que no tenía una, digamos, respiración mecánica, sino que estaba recibiendo oxígeno. ¿Nos puede explicar cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que para que el paciente se conecte a este respirador, nosotros necesitamos hacer un procedimiento invasivo que es la intubación traqueal. ¿En qué consiste? Consiste en meter un tubo en nuestra tráquea y llega hasta los bronquios, hasta el punto de la bifurcación, y entonces en ese lugar se insufla una especie de manguito que aísla los pulmones del exterior y entonces en ese caso se conecta al respirador. Para que esto suceda, el paciente debe estar sedado, porque obviamente es un procedimiento que no se puede tolerar con el paciente despierto. Le llamamos asistencia respiratoria mecánica y de algún modo invasiva. El otro procedimiento es el no invasivo y es el que consiste en máscaras, hay de varios tipos, pero que también se recibe presión, pero en este caso, digamos, el equipo se conecta a la cara del paciente mediante una máscara, hay varios tipos, y entonces en ese caso se llama asistencia respiratoria o ventilación no invasiva. ¿Y la mayoría de los casos graves qué tipo de respiración requiere, doctor? No, la mayoría de los casos graves requiere la invasión, la intubación orotraqueal. La intubación es un procedimiento que consiste... Sí. No, decía, y los que están Dígame. internados ahora, que son 5 en terapia intensiva, ¿cuál tienen? Están todos conectados a respiración, a asistencia respiratoria mecánica. A este tipo de aparatos están sedados de modo permanente y con un tubo que ingresa por su boca. La intubación es orotraqueal. El tubo ingresa por su boca y llega hasta la tráquea y se conecta a este aparato de asistencia respiratoria. ¿Y cuál es el criterio para retirarlo después?
Bueno, también existe el criterio de que se alcanza grados de eficiencia respiratoria que nos permiten ir probando. El paciente se lo cambia de posición, en diferentes posiciones, y cuando comienza a mejorar el intercambio gaseoso en sus pulmones, se lo comienza a... Es un proceso, digamos, gradual, en el que el paciente se va probando y comienza a despertarse y comienza a, digamos, a lo que nosotros le decimos el destete del respirador en nuestra jerga, que es un proceso que puede ser relativamente corto o durar varios días y depende obviamente de la evolución clínica y del intercambio gaseoso que ocurra en sus pulmones. Y ahí comienza a recuperarse. Así es. Esperamos que suceda con lo mismo con los 5 pacientes que están internados allí en terapia intensiva del Hospital El Carmen, doctor. Bueno, nosotros también, pero de verdad que el virus ha mostrado que los casos en los que se manifiesta con esta gravedad es realmente muy peligroso y muy grave. Las características de las tiene una evolución bastante rápida. Las características de las personas que están internadas en terapia intensiva, digo, ¿de qué edades son promedio? Y si tienen alguna enfermedad de base. Nosotros todavía tenemos un número muy bajo de pacientes como para dar una estadística válida. Les recuerdo, son 14 y hemos tenido realmente pacientes muy jóvenes y pacientes, creo que nuestra edad extrema es 83 años. Ajá. Y algunos sanos y otros con patologías concomitantes. Por lo tanto, todavía no podemos hacer una digamos, evaluación propia. Sí podemos contar lo que dice el mundo, que la mortalidad está elevada por arriba de los 65 años y con lo que llamamos comorbilidades, que son otras patologías. Doctor Oscar Boyero, sí. Linero. Ha sido usted muy amable, sí, ¿no? Sí, en despejar todas nuestras dudas, en mostrarnos además la aparatología que, bueno, de la que disponen, que esperemos que no la necesite mucha gente. Muy amable. Le agradecemos muchísimo a los dos, también a Noelia, que está ahí con usted, y bueno, y considerarlos que en este momento son los héroes de esta historia, de la historia de la pandemia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Todavía no nos sentimos héroes, la verdad que estamos sometidos al mismo proceso de tensión que vive la sociedad. Esperamos dar la respuesta que la sociedad espera. Bueno. Gracias, doctor. Gracias. Y gracias también a la doctora, bueno, muy amable. Buen día. Gracias.